La ciudad estaba viva con el caótico ritmo de la hora punta. Los autos tocaban la bocina impacientes, sus motores rugiendo en el calor sofocante, mientras los peatones se deslizaban entre la multitud en las aceras abarrotadas, tratando de llegar a casa o a su siguiente destino. Las calles bordeadas de imponentes edificios zumbaban con una energía frenética que parecía igualar el apresurado paso de la gente a su alrededor. En medio de esta cacofonía urbana, un auto avanzaba lentamente entre el tráfico. Un elegante sedán negro, con su conductor navegando la ciudad con una calma determinación. Al volante estaba Serena, una mujer negra con uniforme militar completo, su ropa impecable y bien planchada a pesar del calor. El largo día la había agotado, y todo lo que deseaba ahora era llegar a casa, quitarse las botas y relajarse. Se movió en su asiento, ajustando su agarre en el volante. Sus ojos se deslizaban entre la carretera y el espejo retrovisor, mientras esperaba a que el semáforo cambiara. Su mente aún estaba en la reunión informativa que acababa de asistir, el peso de la responsabilidad presionando sobre sus hombros. Mientras el coche avanzaba lentamente con el flujo del tráfico, el teléfono de Serena sonó. Miró la pantalla. Raymond. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios al deslizar el dedo para contestar la llamada. Había estado esperando con ansias escuchar de él. Estaba estacionado en el extranjero, y sus conversaciones, aunque breves, eran un salvavidas para ambos. «Hola, cariño», dijo ella, suavizando su voz mientras hablaba por el teléfono. «Hola, mi amor», respondió Raymond, su voz firme y reconfortante, aunque se podía oír el tenue zumbido de actividad militar al fondo. «¿Cómo estuvo tu día?» Serena suspiró, relajando un poco los hombros al hablar. «Largo. Acabo de terminar en la reunión informativa. Te juro, podrían haber hecho esa reunión un poco más corta». Rió suavemente, un sonido que últimamente era raro. «No veo la hora de llegar a casa. ¿Cómo va todo por allá?» La voz de Raymond se suavizó con preocupación. «Ocupado como siempre, pero escuchar tu voz hace todo un poco mejor». Hubo una breve pausa antes de que añadiera: «Te extraño, Serena». «Yo también te extraño», respondió ella, su corazón calentándose al escuchar sus palabras. La conexión entre ellos, aunque afectada por la distancia, era irrompible. Mientras el coche seguía por la carretera, los pensamientos de Serena se quedaron en Raymond, en sus recuerdos compartidos y en la promesa de su regreso. No sabía cuándo sería eso, pero por ahora eran esas llamadas, esos momentos de paz en medio del caos de su vida diaria, lo que la mantenía centrada. Poco sabía ella que el camino a casa pronto tomaría un giro inesperado. El coche de Serena estaba parado en el denso y congestionado tráfico, el sonido lejano de las bocinas y el bajo rugido de los motores llenando el aire a su alrededor. El calor del sol del mediodía presionaba sobre ella, pero se mantenía serena detrás del volante. Sus pensamientos divagaban, aún anclados a la conversación con Raymond, cuando un fuerte toque de bocina atravesó el aire. Los ojos de Serena se desplazaron al espejo retrovisor y vio la figura grande e imponente de un camión que la seguía de cerca. El conductor, un hombre blanco con una expresión severa y una postura agresiva, estaba demasiado cerca. Sintió el peso de su presencia antes de que llegara el ataque verbal. La bocina del camión volvió a sonar, esta vez más larga y más insistente, como si la desafiara a moverse más rápido. El hombre, el señor Thompson, con el rostro torcido por la frustración, sacó la cabeza por la ventana y le gritó: «Oye, muévete, maldita idiota». Su voz estaba llena de desprecio. «No tienes nada que hacer en la carretera, especialmente con esa cosa. Eres un peligro aquí». La mandíbula de Serena se apretó, pero se negó a mirarlo. En su lugar mantenía el enfoque en la carretera, con el pie ligeramente sobre el pedal de freno, esperando que el tráfico se despejara. Sabía que no valía la pena interactuar con alguien como él. Pero el señor Thompson no terminó. Sus palabras se volvieron más fuertes, venenosas. «Sí, te veo ahí con tu uniforme, actuando como si fueras importante, como si fueras algo especial. ¿Quién diablos te crees que eres?». Escupió las palabras. El desdén en su tono era inconfundible. El corazón de Serena comenzó a latir más rápido, pero mantenía su rostro neutral, negándose a darle la satisfacción de una reacción.
Su agarre en el volante se apretó, sus dedos hundiéndose en el cuero, pero no titubeó. Su entrenamiento militar le había enseñado a controlar sus emociones, a mantenerse calma bajo presión, pero incluso así, no podía suprimir la ira que burbujeaba debajo de su superficie. No sabía a quién estaba hablando. No sabía quién era ella, sus sacrificios ni el orgullo que sentía por su servicio. El motor del camión rugió de nuevo cuando el señor Thompson aceleró, reduciendo aún más la distancia. «Crees que eres una heroína, ¿eh? Apuesto a que eres de esas personas que creen que se merecen todo. No perteneces aquí. Eres solo una amenaza, un peligro para los demás en la carretera». Se asomó aún más, su rostro rojo de rabia, mientras le gritaba insultos raciales, llamándola cosas que Serena había escuchado muchas veces antes. Sus palabras estaban impregnadas de odio, destinadas a provocar e intimidar, a reducirla a nada más que el color de su piel. El aliento de Serena se quedó atrapado en su garganta. Quería gritar de vuelta, defenderse, pero sabía que eso solo avivaría el fuego. En su lugar, subió el volumen de la música del coche, tratando de ahogar las palabras llenas de odio, tratando de bloquearlo. El tráfico avanzó unos pocos metros, pero no importaba. Podía sentir el peso de sus ojos sobre ella, su agresividad palpable incluso a través del aire. Su corazón latía con fuerza ahora, la adrenalina tensando su cuerpo. Pero no lo mostró. Serena se mantuvo calmada, enfocada en la carretera, con la mandíbula apretada. Podía gritar todo lo que quisiera, podía llamarla lo que quisiera, pero no le daría la satisfacción de pelear. Ella era mejor que eso. Tenía que serlo. Sin embargo, mientras los insultos del señor Thompson continuaban, su mente corría. ¿Cómo podía alguien estar tan lleno de odio? ¿Cómo había sido tan fácil para él atacarla? ¿Solo otra mujer negra en uniforme? ¿Solo otra persona que no encajaba en su estrecha visión del mundo? No importaba. Él no era nada para ella, y Serena estaba decidida a mantener las cosas así. No se rebajaría a su nivel. Cuando la tensión entre Serena y el señor Thompson crecía, su teléfono vibró repentinamente en su regazo. Era Raymond. Dudó por un momento, dividida entre la creciente frustración con el hombre detrás de ella y el sentido del deber que la llamaba a atender la llamada. Con una rápida mirada al espejo retrovisor, Serena notó que el camión seguía demasiado cerca de su coche. La presencia del señor Thompson ahora una constante presión asfixiante. Suspiró y contestó la llamada, acercando el teléfono a su oído. «Hola, cariño», dijo, con la voz firme a pesar de la tensión del encuentro. «Serena, escucha, necesito que te mantengas alerta». La voz de Raymond sonó a través del teléfono, aguda por la urgencia. «Ha habido un desarrollo crítico. La inteligencia militar acaba de informarnos sobre una situación en casa. Es grave». Sus palabras fueron cortantes, pero su tono transmitía la preocupación. El corazón de Serena dio un brinco. Su atención cambió de inmediato del calor del momento a la gravedad de las noticias de Raymond. Los asuntos militares siempre exigían su completa atención, especialmente cuando eran tan críticos como este. «Entendido», respondió, su voz ahora más baja mientras procesaba la información. «¿Qué está pasando?» Hubo una breve pausa al otro lado. «Te lo explicaré todo más tarde, pero mantente alerta. Confío en que manejarás las cosas aquí. Solo quédate a salvo». Antes de que pudiera responder, la conexión se cortó, dejándola mirando la pantalla de su teléfono, con la mente llena de nueva información, aunque el peso de la llamada se nubló momentáneamente por la presencia agresiva de Mr. Thompson. Desvió la mirada al espejo retrovisor, y fue entonces cuando lo vio. Mr. Thompson había salido de su camión, con movimientos torpes de frustración, y ahora se acercaba a su coche. El aliento de Serena se cortó al volver a centrarse en él. Por un momento, consideró enfrentarse a él, pero luego recordó lo que se había prometido a sí misma: mantener la calma, sin importar la provocación. Sus dedos apretaron el botón de bloqueo de la puerta del coche, y con un clic nítido, se aseguró dentro. Ahora podía verlo a través del cristal tintado, su rostro retorcido de rabia, su pecho subiendo y bajando mientras avanzaba hacia ella, demasiado consumido por su ira para darse cuenta de que ya había tomado medidas defensivas. Serena permaneció completamente quieta, su expresión impasible,
sus ojos firmes e inquebrantables mientras lo observaba a través de la ventana. Sus insultos se hicieron más fuertes al golpear el cristal, su rostro a centímetros del suyo ahora, con su saliva cayendo sobre la ventana con cada insulto. «¿Te crees tan especial, eh?», gritó, su voz rasposa de furia. «Una mujer negra haciéndose pasar por soldado. ¡Qué chiste! No eres nada más que una amenaza. No perteneces aquí». Los dedos de Serena se apretaron alrededor del volante mientras sus ojos permanecían fijos en él, inquebrantables. No necesitaba decir nada. Sus palabras eran vacías, destinadas a provocar. Su ignorancia y odio eran transparentes, y ella no iba a dejar que controlara la narrativa. La ira que tan desesperadamente intentaba proyectar hacia ella no encontraba más que un muro impenetrable de silencio. No sabía con quién se estaba enfrentando. Pensó en las palabras de Raymond, cómo la situación militar en casa exigiría su atención. El cambio repentino de prioridades hacía que todo lo demás pareciera distante, incluso este encuentro hostil. Sin embargo, su entrenamiento le recordó que era una soldado, y en este momento, la mejor respuesta era no dar ninguna. Mantuvo la mirada fija en los ojos de Mr. Thompson, su postura inquebrantable. Las palabras de Thompson, impregnadas de veneno racista, continuaron llenando el aire entre ellos. Pero, mientras él resoplaba y gritaba exigiendo que saliera de su coche, Serena solo echó un vistazo más al espejo retrovisor, como si notara lo absurdo de la situación. Era solo un hombre cegado por su propia ira, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatar. Podía sentir cómo su pulso se estabilizaba mientras las dinámicas de poder cambiaban. Él no sabía nada sobre ella, sobre las batallas que había librado, tanto en el campo de batalla como fuera de él. No sabía que detrás de la fachada tranquila y serena de la mujer que intentaba provocarla, había alguien que se había ganado sus galones, que había enfrentado cosas mucho peores que esto. Simplemente se quedó allí, observándolo ahora, esperando. Había aprendido hace mucho tiempo que no todas las peleas requerían una respuesta. Algunas personas solo necesitaban ser mostradas quién tiene el control. Y en este momento, esa persona era ella. El momento se estiró en algo más tenso, más peligroso. Mr. Thompson, ahora completamente consumido por su furia, no estaba satisfecho con solo lanzar insultos desde la seguridad de su camión. Su ira lo empujó más allá de las palabras. Comenzó a mover su camión hacia adelante, colocándolo directamente frente al coche de Serena, bloqueándola por completo. El sonido del metal raspando contra el pavimento resonó mientras maniobraba en su lugar, con el motor de su camión rugiendo de manera amenazante al ponerlo en estacionado. El pulso de Serena se aceleró. Sabía que esto ya no era solo un intercambio verbal. Mr. Thompson había cruzado la línea hacia algo físico, y podía sentir el peso de sus intenciones. Salió de su camión, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el vehículo. Con cada paso pesado hacia su coche, el mundo a su alrededor parecía volverse más pequeño, el aire más pesado. Estaba enojado, era peligroso. Serena permaneció inmóvil en su asiento, con los ojos fijos en él, pero sabía que esto se iba a intensificar. Sin previo aviso, Mr. Thompson golpeó el capó de su coche con el puño. El golpe fue ensordecedor, enviando una sacudida a través de su cuerpo, pero ella mantuvo las manos firmes en el volante, negándose a mostrarle el miedo que le comía el estómago. Golpeó de nuevo, el sonido reverberando a través del metal, mientras su voz se hacía más fuerte, más viciosa. «¿Te crees tan especial, eh?», gritó, su rostro retorcido por el odio. «La gente como tú no pertenece en la carretera. Te crees una heroína con ese uniforme, pero eres solo una impostora. No eres más que un peligro para todos los que están alrededor». Su voz goteaba veneno mientras se agachaba para gritarle directamente a la cara a través de la ventana. «¡Sal del coche, fraude!». El pecho de Serena se apretó, las palabras calando más profundo de lo que deberían. Ya había enfrentado odios similares antes, pero cada vez impactaba de manera diferente. El hecho de que viniera de un extraño, alguien que la veía como menos que humana, lo hacía más punzante de maneras que no podía quitarse del todo. Pero a pesar de la tensión emocional burbujeando debajo de la superficie, mantuvo la compostura. No iba a dejar que tuviera la satisfacción de verla flaquear. No esta vez. Su mente corría a 1000 por hora,
pero podía sentir cómo su entrenamiento militar comenzaba a activarse. Un entrenamiento que exigía control, que la instaba a mantenerse tranquila en situaciones como esta. Estaba bien entrenada para lidiar con intimidaciones, para navegar confrontaciones sin perder la cabeza. No podía dejar que él ganara, ni en sueños. Pero eso no detuvo el temblor en sus dedos al alcanzar su teléfono. Con una respiración controlada, marcó el número de Raymond, necesitando escuchar su voz. La línea sonó durante lo que pareció una eternidad antes de que la voz familiar de Raymond llegara a través del teléfono, firme pero teñida de preocupación. «¿Serena? ¿Qué está pasando?». Tragó saliva, sus ojos nunca apartándose del hombre fuera de su ventana. «Estoy bien», dijo rápidamente, aunque la tensión en su voz era inconfundible. «Pero hay una situación. Un tipo está bloqueando mi coche, acosándome. No para». Al otro lado de la línea, la voz de Raymond se endureció al instante, sus instintos militares tomando el control. «No interactúes. Serena, mantente firme. Ya voy para allá». En el momento en que Raymond habló, Serena sintió una oleada de alivio, pero fue breve. No tenía idea de cuánto tardaría en llegar, y no podía bajar la guardia ni por un segundo. Miró al espejo retrovisor, sin ver a nadie acercándose. Y luego volvió a mirar a Mr. Thompson, que ahora caminaba de un lado a otro frente a su coche, gritando incoherentemente. Era como un perro, ladrando, burlándose, desafiándola a que reaccionara. El miedo que había ido creciendo en su pecho se reemplazó por una fría determinación. Iba a mantenerse firme. Su respiración se estabilizó y fijó su mirada en él, inquebrantable. Los insultos de Mr. Thompson se volvieron más personales ahora. Estaba tratando de romperla, de hacerla perder el control. «¡Impostora!», escupió. «No perteneces aquí. Gente como tú, haciéndose pasar por siervos de este país. No eres más que una vergüenza». Sus palabras, destinadas a herir, calaron, pero no tuvieron el efecto que él esperaba. Los ojos de Serena se entrecerraron ligeramente, pero su expresión permaneció neutral. No podía romperla. Ella no era solo una soldado, era su peor pesadilla. Una mujer entrenada para mantenerse calma, para manejar situaciones como esta, para no dejar que él se saliera con la suya. Pero la tensión era visible ahora, justo debajo de la superficie. Tuvo que luchar contra el impulso de responder, de ponerlo en su lugar con palabras que lo harían huir. En su lugar, se quedó allí, respirando lentamente, su mente cambiando al sonido de la voz de Raymond, que la anclaba en el momento. La confrontación apenas comenzaba, pero Serena sabía que, pasara lo que pasara, estaba lista para enfrentarlo. La confrontación había llegado a su punto álgido. El rostro de Mr. Thompson estaba rojo de rabia, sus palabras ahora una mezcla confusa de insultos y amenazas, diseñadas para provocar, para intimidar. La paciencia de Serena había sido puesta a prueba más allá de sus límites, pero se mantuvo firme, el peso de su odio rebotando en ella como el agua en una piedra. Sin embargo, el aire entre ellos ahora parecía cargado con algo más oscuro, algo que iba más allá de un simple encuentro casual en la carretera. Era personal. Los dedos de Serena se apretaron alrededor del manillar de la puerta mientras colgaba el teléfono con Raymond. Sus palabras se habían asentado en su pecho como un ancla, pero era hora de manejar esto por su cuenta. Ya no estaba dispuesta a dejar que la situación escalara más. Desbloqueó su coche, sus movimientos deliberados y controlados, y salió al pavimento. El calor del verano la golpeó inmediatamente, pero ella estaba concentrada. Enderezó su postura, erguida en toda su altura, su posición militar evidente, mientras se enfrentaba al hombre que había pasado los últimos minutos tratando de quebrarla. Mr. Thompson dio un paso atrás, sus ojos entrecerrándose, claramente sorprendido por su repentina confianza. Esperaba que ella se encogiera, que se disculpara por haberse tardado o por no moverse lo suficientemente rápido. En lugar de eso, se encontró con la presencia inquebrantable de alguien que había sido entrenada para mantenerse firme, para enfrentar cualquier desafío con fuerza y determinación. Los ojos de Serena se clavaron en los suyos, calmados pero intensos. «¿Crees que puedes intimidarme?», preguntó, su voz suave pero firme.
Me has confundido con otra persona. Sus palabras flotaron en el aire, afiladas como una espada. Mr. Thompson vaciló. Su mueca se desvaneció por primera vez desde que se acercó a ella. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz tembló ligeramente, como si el cambio repentino en la dinámica lo dejara sin saber cómo reaccionar. Serena no dudó. Alcanzó su identificación militar, que estaba sujeta a su uniforme, y se la mostró. Soy la sargento mayor Serena Washington, del ejército de los UU, y acabas de acosar a una soldado condecorada. Así que esto es lo que va a pasar. Te vas a disculpar. Ahora mismo. Mr. Thompson parpadeó. Su confusión era evidente mientras miraba la identificación en su mano, su mente luchando por procesar la revelación. Su boca se abrió y se cerró, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero nada parecía tener sentido ahora. Estaba tan seguro, tan convencido de que estaba confrontando a una simple mujer negra en la carretera. Alguien fácil de intimidar, alguien que no pertenecía. Pero ahora la mujer que tenía frente a él no solo era una soldado, sino una de alto rango, alguien que se había ganado el respeto y estaba entrenada para manejar la misma agresión que él le estaba lanzando. Su bravado comenzó a flaquear. Su hostilidad inicial dio paso a una energía nerviosa. Dio un paso atrás, levantando las manos en un débil intento de apaciguarla. Mira, yo no... Quiero decir, no estaba tratando de... No sabía. Yo solo... La mirada de Serena no se suavizó. Si acaso se volvió más fría, más autoritaria. ¿No sabías? ¿Hace falta un uniforme para darte cuenta de que acosar a alguien está mal? ¿O el color de su piel los hace invisibles para ti? Él tartamudeó, tratando de recuperarse del shock de la revelación. Yo... Lo siento. Pensé... No quise... No, interrumpió Serena, su voz firme, su postura inamovible. ¿No quisiste? ¿Has estado llamándome nombres, bloqueando mi coche, amenazándome, y ahora de repente no lo quisiste? Dio un paso más cerca, sus ojos nunca apartándose de los suyos, asegurándose de que el peso de sus palabras le llegara. Te vas a disculpar. Ahora la actitud del hombre cambió nuevamente, de confusión a pánico absoluto. Su agresividad anterior, alimentada por sus propias inseguridades, parecía disiparse en una extraña y desconcertante humildad. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras miraba alrededor, dándose cuenta de la magnitud de lo que había hecho, no solo frente a ella, sino frente a una mujer que podía acabar con su carrera, su reputación y su libertad en un solo momento. Yo, lo siento, murmuró Mr. Thompson, su voz pequeña, con los hombros caídos en derrota. No quería causar problemas, solo no me gusta ver gente como tú en la carretera. Ya ni siquiera podía mirarla a los ojos. Serena se mantuvo erguida, con los brazos cruzados, observando cómo su actitud se desmoronaba. Ya lo había visto antes. Racismo y odio escondidos tras egos frágiles. Lo había enfrentado muchas veces a lo largo de su carrera, pero nunca había visto a alguien retroceder tan rápido cuando la dinámica de poder cambiaba. Permaneció impasible ante su disculpa, sabiendo que no era suficiente. Eso no es suficiente, dijo, con una voz tan firme como siempre. No puedes simplemente lanzar insultos a la gente y esperar que una disculpa lo solucione. Necesitas entender el daño que has causado y pensar dos veces antes de hacerle esto a alguien más. Él asintió vigorosamente, como si intentara apaciguarla desesperadamente. Pero Serena vio el miedo en sus ojos ahora. Miedo a las consecuencias que no había anticipado, a la realidad de que su ignorancia y arrogancia lo habían alcanzado. Tienes suerte de que no te denuncie, añadió, su voz fría. Pero déjame dejarlo claro. Cometiste un error, y te vas a alejar de esto sabiendo mejor. Sin esperar otra palabra, Serena le dio la espalda, con su compostura militar sin flaquear. Ya no necesitaba su disculpa. Lo que importaba ahora era que él recordara esta lección. La tensión en el aire era densa. Cada segundo parecía una eternidad mientras Serena y Mr. Thompson continuaban su enfrentamiento. Serena permanecía firme, su postura rígida con la disciplina militar, mientras que Mr. Thompson, con el rostro sonrojado por la ira,
Tartamudeaba y balbuceaba en un intento inútil de recuperar su orgullo. La agresividad del hombre había sido reemplazada por algo mucho más desesperado. Poco a poco se estaba dando cuenta de la magnitud del error que había cometido. Pero el daño ya estaba hecho. Había intentado humillarla, hacerla sentir pequeña, y ahora estaba claro que las tornas se habían vuelto en maneras que no podía controlar. La voz de Mr. Thompson vaciló mientras hablaba, intentando aferrarse a algún resto de dignidad. Yo no sabía quién eras. No quise... Sus palabras fueron débiles ahora, desvaneciéndose ante la mirada implacable de Serena. Se había metido en un rincón, y no había salida. Los ojos de Serena nunca se apartaron de él. Podía sentir el cambio en el aire mientras él trataba de retroceder, pero no estaba interesada en escuchar disculpas ni excusas. No de alguien como él. Permaneció en silencio, el peso de su autoridad militar colgando en el espacio entre ellos. Fue en ese momento, justo cuando el pánico de Mr. Thompson alcanzaba su punto máximo, cuando el rugido del motor de un vehículo militar llenó el aire, cortando la tensión como un cuchillo. El inconfundible gruñido del motor aumentó a medida que se acercaba. La mirada de Serena se desvió hacia la calle, su corazón latiendo un poco más rápido. El motor de la camioneta retumbó al detenerse junto a la confrontación, el vehículo haciendo una parada suave justo detrás del coche de Serena. La puerta se abrió y de ella salió Raymond, el esposo de Serena. El mundo pareció ralentizarse por un momento, cuando su figura alta e imponente emergió del asiento del conductor, vestido con su uniforme militar, su presencia inconfundible. La postura militar que había formado parte de su vida durante años era evidente en cada paso que daba. Se movía con autoridad silenciosa, sus ojos escaneando la escena antes de aterrizar en Serena, su expresión suavizándose al percatarse de la situación. Los ojos de Mr. Thompson se abrieron de par en par al mirar de Serena a Raymond. Su confusión era palpable mientras trataba de procesar la imagen frente a él, pero solo le tomó un momento darse cuenta de lo que sucedía. Su mirada saltó entre los dos, y la gravedad de su error le golpeó como un tren de Mionemanasins. Carga. El hombre había estado gritándole a una mujer con uniforme. Una mujer que ahora se daba cuenta que estaba casada con un soldado de rango aún más alto. Una mujer que, lejos de ser la impostora que él pensaba, era alguien con poder real, alguien cuya vida y servicio tenían un significado mucho más allá de su comprensión. La expresión de Mr. Thompson cambió al instante, de desafío a arrepentimiento. Sus hombros se hundieron mientras la realidad de la situación se asentaba. Dio un paso atrás vacilante, levantando las manos ligeramente en un gesto inútil de rendición. «Yo no sabía», tartamudeó, su voz quebrándose bajo el peso de su propio pánico. «No quise...» Los ojos de Raymond se fijaron en Mr. Thompson con la fría precisión de un soldado evaluando una amenaza. Su postura, recta e inquebrantable, añadió una capa nueva de intensidad a la escena. Sin decir una palabra, dio un paso deliberado hacia adelante, su mirada nunca apartándose de Mr. Thompson, que ahora parecía encogerse bajo el peso de la presencia de Raymond. Serena permaneció en silencio a un lado, su expresión imperturbable, pero había una sensación de satisfacción tranquila en la forma en que observaba cómo se desarrollaba la situación. Esto no se trataba de venganza, se trataba de respeto, algo que Mr. Thompson claramente nunca había entendido. Y ahora, con la presencia de Raymond, estaba a punto de aprender esa lección de la manera más difícil. ¿No sabías? La voz de Raymond era calmada, pero rebosante de autoridad. Las palabras flotaban en el aire, pesadas con el mandato tácito que venía con su rango. ¿No sabías con quién te estabas metiendo? Pues ahora lo sabes. Mr. Thompson intentó hablar nuevamente, su voz ahora más alta, teñida de pánico. Yo... lo siento. ¿Está bien? No lo quise. Estaba frustrado. Pensé... pensé que solo eras una mujer conduciendo como una idiota. No quise faltarte el respeto. Los ojos de Raymond se entrecerraron y dio otro paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. No tienes derecho a faltarle el respeto a mi esposa, ni ahora ni nunca. Su voz era de acero, ya no una petición,
sino una afirmación de hecho. La intensidad del momento creció como una tormenta, el aire espeso con la realización de lo mal que Mr. Thompson había calculado. Había esperado quebrar a Serena, pero al hacerlo solo había expuesto su propia ignorancia y odio. Ahora, enfrentando no solo a ella, sino a su esposo, un oficial del ejército con una larga trayectoria sirviendo a este país, estaba al borde de quebrarse él mismo. La postura de Raymond permaneció firme, su mirada fija. «Has insultado a las personas equivocadas», dijo, su voz fría, «y ahora vivirás con las consecuencias. Pero debes saber esto. Ninguna disculpa arreglará lo que has hecho hoy aquí». Mr. Thompson tragó saliva con dificultad. Su bravata se desmoronó, dejando solo a un hombre que finalmente se dio cuenta de la profundidad de su error. El enfrentamiento había alcanzado su punto máximo, y ya no había vuelta atrás. La tensión en el aire era palpable, pero a medida que la presencia militar de Raymond se hacía más pesada sobre Mr. Thompson, estaba claro. El equilibrio de poder se había desplazado, y la última palabra ya había sido dicha. La mirada de Raymond permaneció fija en el señor Thompson, mientras la tensión en el aire se volvía aún más densa. Estaba tranquilo, pero había un filo innegable en su voz, uno que provenía de años de servicio y disciplina. Con cada palabra desmantelaba las excusas a las que Mr. Thompson se había aferrado, revelando la fealdad de la situación tal como era. «No puedes irte de esto con una disculpa débil», dijo Raymond, su voz firme pero llena de una furia silenciosa. «Lo que has hecho no es solo un estallido de un momento, es parte de un problema mucho mayor, un problema que está enraizado en los prejuicios, en el racismo. Tu comportamiento hoy, acosando a mi esposa, lanzando insultos, tratando de intimidarla, es parte de un ciclo de injusticia que personas como tú perpetúan todos los días». Serena, que había estado quieta a un lado, con los brazos cruzados sobre su pecho, sintió el agudo dolor de las palabras de Raymond resonando profundamente en su interior. Su garganta se apretó mientras la verdad de lo que él decía la envolvía. Había sido receptora de prejuicios innumerables veces, pero escuchar a Raymond articularlo tan claramente, la injusticia sistémica, la forma en que su mera presencia en el mundo parecía irritar y desafiar a personas como Mr. Thompson, hizo que el dolor que había enterrado profundamente saliera a la superficie. Raymond continuó, su voz adoptando un tono aún más fuerte y autoritario. «Personas como tú no solo insultan a individuos, contribuyen a todo un sistema que deshumaniza a las personas por su color de piel, su identidad, su servicio a este país. Has caído en una mentira de que ciertas personas no pertenecen, de que no somos dignos de respeto, de estar en el mismo espacio que tú». Mr. Thompson se movió incómodo, sus ojos saltando de Raymond a Serena, y de vuelta otra vez. La bravata que antes llevaba con tanta facilidad comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una creciente incomodidad. Pero Raymond no había terminado. «No me importa si crees que solo estás teniendo un mal día o soltando vapor. Las palabras que elegiste hoy, la forma en que intentaste menospreciar a mi esposa, no son solo ataques personales. Son parte de un patrón más grande de racismo que sigue envenenando nuestra sociedad. Y tú eres cómplice de eso». Las palabras de Raymond flotaron en el aire como un peso, pero fue Serena quien habló a continuación, su voz más suave que la de Raymond, pero impregnada de un acero inconfundible. Dio un paso al frente, erguida ahora, su propio dolor transformándose en determinación. «Piensas que esto se trata solo de lo que pasó aquí hoy, ¿verdad?». La voz de Serena tembló ligeramente, pero se recompuso, tomando aire antes de continuar. «No se trata solo de este incidente. Esto es parte de una lucha mucho más grande. Una lucha que he enfrentado desde que llevé este uniforme. No son solo las personas que me gritan en la calle o me bloquean el paso en la carretera. Son los sistemas, las instituciones, las interacciones diarias donde personas como tú nos hacen sentir que no pertenecemos, como si ni siquiera fuéramos humanos». Sus ojos no se apartaron de Mr. Thompson mientras hablaba. «He servido a mi país con orgullo. He puesto mi vida en la línea por este país, solo para regresar a casa y ser tratada como si fuera menos. Como si de alguna manera
no mereciera el mismo respeto que alguien que luce diferente, que lleva un color de piel distinto. Pero lo que más duele es cuando escucho las mismas palabras de personas que piensan que su odio está justificado, que piensan que su prejuicio es normal. Su voz se quebró por un momento, pero rápidamente se recuperó, superando el dolor. No puedes decir estas cosas, Mr. Thompson. Ya no más. No puedes esconderte detrás de tu ignorancia, tu sentido de derecho. Porque cada vez que atacas, no solo me estás atacando a mí, estás atacando a cada persona de color que ha sido hecha sentir pequeña, invisible o no digna de respeto. Y esa es la injusticia que representas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mr. Thompson, que había sido tan ruidoso, tan agresivo, ahora permanecía en silencio, con las manos temblando a los lados mientras el peso de las palabras de Serena se asentaba en él. Su boca se abría y se cerraba, pero ya no salían excusas. Intentó hablar, pero las palabras lo traicionaron. Los ojos de Serena se suavizaron un poco, pero su determinación seguía intacta. No necesito una disculpa de tu parte, dijo, su voz firme nuevamente. Lo que necesito es que pienses 2 veces la próxima vez que veas a alguien como yo. Lo que necesito es que te des cuenta de que las cosas que dices tienen consecuencias, que el odio que llevas solo perpetúa un sistema que lastima a personas como yo y como tantas otras. Y sobre todo, necesito que entiendas que tu ignorancia ya no será tolerada. Raymond asintió en acuerdo, su expresión sombría. Esto no se trata solo de ser una buena persona por fuera. Se trata de cómo vives todos los días, cómo tratas a los demás, especialmente cuando piensas que están por debajo de ti. Eso es lo que tiene que cambiar. Empieza contigo, aquí, hoy. Mr. Thompson permaneció allí, visiblemente roto, con la postura encorvada, el rostro pálido. Estaba claro que su mundo acababa de cambiar y no sabía cómo reaccionar. Serena y Raymond le habían mostrado la verdad, la fealdad de sus acciones, y ahora debía enfrentarse a ella, solo. Serena se giró hacia Raymond, su rostro suavizándose, el fuego en sus ojos apagándose ligeramente mientras el peso emocional del momento la alcanzaba. Raymond extendió la mano y la puso sobre su hombro, un gesto silencioso de apoyo, una promesa de que, sin importar la lucha, estarían juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Serena se sintió escuchada. Había confrontado el racismo que había marcado su vida durante años, y aunque la batalla no había terminado, este momento era un paso hacia algo más, hacia la justicia, hacia el cambio. El dolor seguía allí, pero lo llevaría adelante, como un recordatorio tanto de la lucha como de la fuerza necesaria para ganarla. Mientras el acalorado intercambio entre Serena y Mr. Thompson continuaba, la mirada calmada pero penetrante de Raymond nunca se apartó del hombre frente a él. Las palabras de Serena ya habían dejado al descubierto la fealdad de las acciones de Mr. Thompson. Pero Raymond sabía que había más en este encuentro que un simple caso de ir al volante. Sus instintos como soldado, perfeccionados a lo largo de años de entrenamiento y experiencia, le decían que no era la primera vez que Mr. Thompson cruzaba la línea. Había algo más profundo, algo más siniestro en juego. Raymond dio un paso al frente, su presencia militar dominando el espacio, y su voz bajó, cargada con el peso de la autoridad que venía con su rango. Piensas que esto es solo algo aislado, ¿verdad? ¿Piensas que eres solo un hombre cualquiera causando problemas en la carretera? Dijo, sus palabras afiladas y deliberadas. Pero la verdad, Mr. Thompson, es que no eres un incidente aislado. Eres parte de un problema mayor, un patrón que he estado investigando durante meses. La expresión de Mr. Thompson vaciló. Sus ojos se desplazaron nerviosamente mientras la tensión en el aire se espesaba. ¿De qué diablos estás hablando?, espetó, tratando de recuperar su compostura, pero la fisura en su bravata era imposible de ignorar. Raymond no flinchó. Su voz, firme e inquebrantable, continuó. He estado monitoreando una serie de ataques y casos de acoso motivados racialmente. Has sido parte de ellos, lo sepas o no. Tus acciones hoy no son solo al azar, están conectadas, conectadas a una red más grande de personas que piensan que es su derecho atacar a otros basándose en su raza,
su identidad, su origen. Las palabras cayeron como un trueno. El rostro de Mr. Thompson se volvió pálido. Su ira anterior dio paso a algo completamente diferente. Miedo. Tartamudeó, su voz de repente careciendo de la fuerza habitual. Yo... yo no sé de qué hablas. No estoy involucrado en nada de eso. Solo perdí los estribos. Eso es todo. Raymond dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrados mientras evaluaba cada palabra de Mr. Thompson. Ya no tienes excusas. Esto no se trata solo de lo que pasó hoy aquí. Se trata del panorama general. Has sido parte de algo mucho más grande de lo que entiendes, y ahora vas a pagar el precio. Un momento de silencio pasó entre ellos, el peso de la revelación de Raymond calando en el aire. Las manos de Mr. Thompson temblaban ligeramente. Su respiración se volvía rápida y superficial. La realización de que estaba siendo vigilado, de que sus acciones habían sido rastreadas y monitoreadas, comenzaba a asentarse. Sus ojos se desplazaron rápidamente buscando una salida. Su agresión anterior se había transformado en una desesperación casi animal. Sin previo aviso, dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron con una mirada frenética y calculadora, impulsada por el instinto de supervivencia. No tenía intención de quedarse quieto y enfrentar las consecuencias. Con una mirada rápida hacia la calle, Mr. Thompson salió corriendo. «¡Detente!», gritó Raymond, pero ya era demasiado tarde. Mr. Thompson ya estaba corriendo, intentando escapar, sus piernas moviéndose con furia mientras trataba de poner distancia entre él y los dos soldados. Pero justo cuando pensaba que podría escapar, el sonido de motores acercándose retumbó por la calle, cortando el caos. El rugido de los vehículos militares se hizo más fuerte, la presencia inconfundible de la autoridad llegando al lugar. Los ojos de Raymond se desplazaron hacia los vehículos que se acercaban, su expresión endureciéndose al ver a la policía militar detenerse, con sus vehículos alineados en formación perfecta. Mr. Thompson, ahora completamente dominado por el pánico, se giró para mirar por encima de su hombro, solo para quedarse congelado cuando los vehículos de la policía militar hicieron un chirrido al detenerse. Soldados y oficiales uniformados salieron rápidamente de los coches, su presencia innegable y veloz. Se movieron con precisión, rodeando a Mr. Thompson antes de que pudiera dar un paso más. «No tan rápido», dijo uno de los oficiales, su voz fría mientras avanzaba hacia Mr. Thompson, quien ahora jadeaba con fuerza, con las manos levantadas en señal de rendición. Los ojos de Raymond seguían fijos en Mr. Thompson, su mandíbula apretada mientras se adelantaba para encontrarse con los oficiales. «Este hombre está involucrado en un patrón de acoso racialmente motivado. Ha estado bajo investigación durante meses. Necesito que lo detengan». Los oficiales no dudaron. En pocos momentos, Mr. Thompson fue esposado y llevado hacia uno de los vehículos de la policía militar. El miedo en su rostro era palpable ahora. La realidad de su situación cayendo sobre él, mientras las consecuencias de sus acciones se volvían claras. Mientras los oficiales comenzaban a llevárselo, Mr. Thompson se giró hacia Raymond, su voz temblorosa. «¡No puedes hacer esto! ¡No sabes quién soy! ¡Yo!». Raymond dio un paso adelante, su presencia militar inquebrantable, su mirada fría e implacable. «Sé exactamente quién eres, y ahora todos los demás también lo sabrán». Serena permaneció en silencio a un lado, observando cómo la policía militar tomaba el control de la situación. Sintió una sensación de satisfacción, pero también un peso pesado en su pecho. El enfrentamiento había escalado más allá de lo que había anticipado, pero al final, la justicia estaba siendo servida. Cuando Mr. Thompson fue subido al vehículo de policía, Raymond se giró hacia Serena, su expresión suavizándose al encontrar su mirada. «Ya terminó», dijo suavemente, su voz una tranquila reafirmación. Serena asintió, pero el peso de todo el encuentro seguía pesando en el aire. «No se trata solo de él, nunca termina, no hasta que personas como él entiendan que su odio ya no puede controlarnos». Raymond puso una mano en su hombro, una promesa silenciosa de que, juntos, seguirían luchando. No solo por ellos, sino por todos los que alguna vez fueron blanco de ataques, acosos o se sintieron menos por el color de su piel. Habían ganado hoy, pero la lucha por la justicia aún no había terminado.
Con Mr. Thompson ahora en manos de la policía militar, el enfrentamiento entre él y Serena había llegado a su punto culminante. La tensión que antes colgaba en el aire como una niebla espesa comenzó a disiparse, pero los efectos secundarios del momento permanecieron. A medida que los oficiales se llevaban a Mr. Thompson, una sensación de finalización envolvió la escena. Pero esto no solo se trataba de un hombre. Se trataba del sistema que permitía que personas como él creyeran que podían actuar con impunidad. Raymond se giró hacia Serena, su expresión llena de una resolución tranquila. La tormenta había pasado, pero las emociones que este encuentro había despertado aún no se habían ido. Serena sentía el peso de todo en el fondo de su estómago. La ira, la frustración y el agotamiento. Pero también sentía algo más, el fugaz sentido de justicia. Los oficiales ya estaban en movimiento, asegurando a Mr. Thompson en el vehículo militar. Mientras se alejaban, Serena permaneció allí, su mirada siguiéndolos, el suave zumbido del momento permitiéndole procesar todo lo que acababa de ocurrir. No se trata solo de un hombre, dijo Raymond en voz baja, como si entendiera la profundidad de lo que acababa de suceder. Se trata de cambiar la forma en que la gente nos ve, de asegurarnos de que nadie vuelva a pensar que puede tratarnos así. Serena asintió, sus labios apretados en una línea fina. Lo sé, respondió, su voz tranquila pero llena de convicción. Pero es difícil, Raymond. Es difícil seguir luchando todos los días, cada vez que alguien como él piensa que puede pisotearnos. A veces me pregunto si alguna vez dejará de suceder. Raymond se acercó más, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. Dejará de pasar cuando sigamos luchando. Cuando personas como nosotros, personas que entienden lo que significa luchar por lo que es correcto, no nos echemos atrás. No podemos dejar que piensen que pueden ganar solo extendiendo el odio. Las palabras flotaron entre ellos, una promesa de lo que está por venir. Mientras el último de los vehículos de la policía militar giraba la esquina, la escena comenzaba a calmarse, pero el peso de lo que acababa de ocurrir seguía siendo palpable. Serena y Raymond permanecieron en silencio por un momento, tomando el respiro después de la tormenta. Durante mucho tiempo, había parecido que su lucha, era una de constante batalla. Pero hoy, algo había cambiado. El mensaje había quedado claro. La injusticia que enfrentaban, el prejuicio que manchaba sus vidas, ya no podría seguir sin respuesta. Los hombros de Serena se relajaron cuando finalmente exhaló, la tensión en su cuerpo comenzando a desvanecerse. Había una calma extraña en el aire, pero no era el alivio de la victoria. Era el conocimiento de que estaban listos para lo que viniera. «Estoy orgulloso de ti», dijo Raymond suavemente, tomando su mano en un gesto simple pero significativo. Serena levantó la mirada, sus ojos suavizándose. Sonrió, una sonrisa rara y genuina que decía mucho. «Estoy orgullosa de nosotros», respondió. «Esta lucha no es solo mía, es nuestra, y aún no ha terminado». Permanecieron allí juntos, lado a lado, sabiendo que esta victoria, por pequeña que fuera, era parte de algo mucho más grande. Era parte de una lucha continua por la justicia, una lucha que seguirían adelante, juntos, sin importar los desafíos que les esperaran. Mientras caminaban de vuelta hacia su vehículo, el peso del momento comenzaba a levantarse lentamente, pero el fuego dentro de ellos ardía más fuerte que nunca. No solo iban a sobrevivir en este mundo, iban a cambiarlo.